El Centro Nacional de Huracanes está emitiendo advertencias sobre dos ondas tropicales que tienen altas probabilidades de convertirse en ciclón tropical durante los próximos días y acercarse a la región de México. Una estará llegando a la península de Yucatán y tomando una trayectoria prácticamente similar al huracán Grace, entrando cerca de Veracruz a México, y el otro tendrá una trayectoria por la parte occidental mexicana, afectando a todos estos estados con lluvias intensas y algunas rachas de viento. Vamos a iniciar mostrándole esta información de la tormenta tropical Marty, que tiene vientos máximos sostenidos de 64 km por hora con un movimiento de traslación hacia el oeste que está afectando con algunas bandas de nubes a la península de Baja California Sur. Pero si acercamos esta imagen visible, podemos ver esta área bien desarrollada de tronadas al sur-oeste de Guatemala, con un movimiento de traslación hacia el oeste-noroeste que tiene un 90% de probabilidad de desarrollo durante los próximos 5 días, que todo nos indica que estará convirtiéndose en un ciclón tropical y posiblemente en un huracán según el modelo europeo, afectando a todos estos estados de la parte occidental mexicana, con algunas rachas de viento y lluvias intensas, aunque no se espera que esté tocando tierra, pero sí estará desplazándose hacia el oeste-noroeste, y algunas bandas de nubes estarán produciendo esas lluvias tan intensas en todas estas áreas de México, como en Acapulco, en el área de Guerrero, en Colima, Manzanillo, en algunas áreas de Michoacán, y a medida que continúa avanzándose un poco más hacia el oeste, en el área del Puerto Vallarta, en donde puede estar llegando a esta zona como un huracán de categoría 1, según se las estaré mostrando más adelante. Si nos trasladamos al área de Centroamérica, tenemos al sur de República Dominicana una onda tropical que el Centro Nacional de Huracanes nos está indicando que a medida que se desplace hacia el oeste, estará produciéndose un área de tronada más desarrollada al este de Nicaragua y estará tomando un movimiento de traslación hacia el norte-noroeste, afectando muy fuerte como una tormenta tropical a toda la península de Yucatán, si mantiene este mismo movimiento de traslación y atravesándola como lo estuvo haciendo el huracán Grace y acercándose al área de Veracruz, en donde todos los residentes de la parte céntrica de México deben de mantenerse monitoreando esta zona de baja presión ubicada al este de Centroamérica, que estará tomando este movimiento de traslación hacia México en los próximos días a partir de este jueves. Aquí pueden ver cómo a partir de este miércoles empiezan a desarrollarse las dos áreas y estarán produciendo un área de tronada bien desarrollada. Aquí pueden ver cómo está cogiendo más intensidad de vientos, dirigiéndose por la parte occidental mexicana, y la otra onda tropical que tenemos en aguas del Mar Caribe empieza a tornarse más favorable a la parte este de Centroamérica. Y aquí pueden observar cómo se dirige por la península de Yucatán hacia el área de México, pero el que tenemos en la parte occidental se torna más desarrollado ya como un huracán de categoría 1,